se ha lanzado ayer en nuestro país y que sin duda dará mucho que hablar y tendrá mucha trascendencia en el futuro político inmediato del Perú. Nuestro invitado es el doctor Sergio Tapia. Él es un muy destacado abogado y además un analista agudo de la realidad nacional y un conocedor de la historia y del movimiento político peruano, que analiza con inteligencia y, como reitero, con mucha agudeza. Sergio, buenas noches, bienvenido al programa. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Sergio Tapia. Vamos a hablar sobre esta iniciativa, como les comentaba, que se ha lanzado el día de ayer a través de las redes sociales, y se trata del IDEPO, Instituto de Estudios Políticos. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Luciano, muy agradecido por tu invitación. Sergio, para que nuestros televidentes se enteren de qué se trata, ¿qué cosa es el IDEPO? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene este instituto que se ha lanzado el día de ayer? Bien, el IDEPO es la sigla del Instituto de Estudios Políticos. La idea es tratar de dar soluciones, respuestas, orientaciones al ciudadano peruano que sin ninguna preparación, información acerca de lo que es la política, el Estado y la participación y los grados de la participación política, al que el ciudadano no solamente es un deber, sino no puede desentenderse, no solamente porque lo multan por no votar o porque ya su DNI no va a servir para nada, para una notaría o un banco, sino porque nuestras sociedades se construyen por la obra de los seres humanos. No son frutos que caen de un árbol, son construcciones culturales. Y depende cómo nos organizamos en la sociedad, en la economía y cómo se organiza el Estado, es que podremos vivir confortablemente, satisfaciendo todas nuestras necesidades humanas, espirituales y materiales, y también las económicas, las intelectuales y las morales. Pero quienes dirigen la nave de la sociedad son los pilotos que se llaman los políticos, que están en el Estado. Pero sin que el resto de la sociedad pueda desentenderse de ellos. Este Instituto de Estudios Políticos va a tratar de ser una levadura dando conocimientos y estimulando a que estos conocimientos puedan ser asimilados y puestos en práctica. Por eso el lema de la institución es formación para la acción. No es una formación sustentada en un academicismo, de un saber por el saber, sino es un saber y entender para poder vivir en una sociedad que a veces, como en estos días, no podemos explicarnos qué ha pasado y a dónde vamos. Tenemos una crisis política sin duda, independientemente del momento político actual, del cual quisiera también que podamos conversar después, pero una crisis política que venimos arrastrando hace tiempo, ¿no? Los últimos presidentes, todos han terminado muy mal. Tenemos una secuencia de presidentes denunciados por corrupción, en prisión, prisión preventiva, prisión domiciliaria, a punto de caer en prisión. Y eso revela una crisis moral de fondo, pero también una crisis política, un divorcio de la clase política con la realidad nacional y una indolencia, un desinterés por la búsqueda del bien común. Bueno, es que el Perú, su descripción más típica que la caracteriza en estas circunstancias de 200 años de la República, es la deserción de todas sus clases dirigentes.
principalmente de las más importantes, que son la Iglesia, que es custodia de la moral pública, los políticos y el profesorado, tanto universitario como escolar, que son los transmisores de la patria. Y también hay un mea culpa colectivo, un mea culpa común, en las últimas generaciones a las que nosotros pertenecemos. ¿Cómo es posible que las generaciones jóvenes que nacieron después del año 2000 no sepan absolutamente nada de lo que pasó en los años 80 y 90 en el Perú? No saben lo que es el terrorismo, salvo escasas individualidades que son contadas con los dedos, de personas que tienen menos de 40 años y que lo saben porque sus padres se lo contaron. Pero en su mayoría, eso que debió ser enseñado en casa, no se sabe. Entonces, hay pues una compartida responsabilidad de la ciudadanía en general y de los tres estamentos que son tan importantes en una sociedad en la influencia de la manera de pensar y de ser. La jerarquía religiosa, la jerarquía de la sociedad, que son los políticos, y el profesorado escolar y universitario. Todos han desertado. Bueno, esa deserción que tú planteas, Sergio, nos pone ante un escenario desolador, ¿no? Preocupante, triste. Y eso se comprueba fácilmente cuando vemos justamente los tres actores que tú estás mencionando. Ahora, yo quisiera entrar un poco a analizar estos tres factores que tú comentas, ¿no? Y que son la base pues, de la sociedad, como también has dicho muy bien. ¿Qué cosa es lo que pasa en la Iglesia? ¿Por qué estamos ante una crisis tan tremenda en la jerarquía de la Iglesia Católica peruana? ¿Qué está pasando? Antes de responderte, quisiera decirte, Luciano, que a mí no me asusta la crisis. Si uno repasa la historia siempre es una historia de crisis, donde han salido algunos personalidades que, frente a personajes malvenidos en la historia, han actuado y han triunfado a veces con la apariencia de que eran derrotados, ¿no? La derrota, empezando por la derrota de Jesús, aparente. Bueno, eso es una gran verdad, ¿no? Eso es una gran verdad. Pasando por la derrota de Juana de Arco en Francia, aparente. Y también por la derrota de Miguel Grau en el Perú, aparente. Entonces, yo pienso que las crisis, mira, y entrando a la crisis de la Iglesia, si uno lee historia de la Iglesia, no tiene por qué espantarse de que haya crisis. San Agustín en el siglo IV decía que en su época casi todos los obispos eran arrianos, que fue una herejía. Un error teológico que se denomina herejía porque abandona la fe, distorsiona la fe. Y el arrianismo contaminó durante muchos siglos la Iglesia. Fue difícil de erradicarlo. Bueno, y en tiempos de San Agustín, el último padre de la Iglesia, 300 años después de la vida de Jesucristo, a él le tocó y le correspondió hacer su misión, decía eso. En mi época, casi todos los obispos eran arrianos, o sea, casi todos los obispos habían perdido la fe católica. Entonces, ¿qué nos pasa hoy día, 20 siglos después? Ya no tenemos una herejía, sino tenemos un error moderno, como se llama. Este error moderno se llamó la nueva teología, que empezó en Francia, de ahí que a veces usa el afrancesado término, ¿no? de la Nouvelle Théologie, la nueva teología. En la nueva teología se creyó por los promotores de ello de que la Iglesia debía hacer rebajas en sus exigencias espirituales,
y conceder, esas son las rebajas, conceder hacia el hedonismo y hacia las ideas coqueteando con las necesidades materiales y las corrientes de la sociedad. Por eso una gran reacción del Papa San Pío X fue hacer juramentar a los sacerdotes con el juramento antimodernista, que duró en la Iglesia a lo largo del siglo XX, gran parte del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. A partir de ahí viene una transformación de la nueva teología, prestándose del marxismo para hacer análisis sociales. Y hubo un transborde teológico entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que son elementos fundamentales de la visión marxista de la historia y del presente, hacia los análisis de cierto número de teólogos católicos. Hay que distinguir, el teólogo no es el santo en la Iglesia, ¿no? El santo en la Iglesia, además de ser teólogo por inspiración divina y por vivencia, tiene una vida de fe y vive de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El teólogo es un quehacer humano, que vive más bien del quehacer intelectual. Es una búsqueda, a veces frenética, de buscar a través de la sabiduría racional las distinciones que la fe plantea y que son muy bien asimiladas por los santos, pero a veces a los teólogos les es dificultoso. Mira, Luciano, uno de los grandes teólogos reconocidos por todos los siglos últimos en la Iglesia es Santo Tomás de Aquino. Construyó una obra intelectual hasta ahora no superada. Sin embargo, cuando él tuvo una visión de Jesucristo en una dimensión sobrenatural, no escribió más. Y calificó que todo lo que estaba escrito era basura. Paja, dijo él, o en las traducciones se emplea el término paja. No servía para nada. ¿Cómo es su gran obra, que es considerada en la Iglesia la piedra fundamental de la educación católica, la Suma Teológica, después de una visión de fe, no es nada? Sergio. Eso nos da la idea de que la creación de los teólogos, cuando está desprovista de la mirada de la fe, no es nada. Sergio. Y eso es lo que ha pasado con ese detritus que ha habido, que se llama la teología de la liberación. Sergio, si me permites, está interesantísimo este tema. Quisiera hacer una pausa en este momento para retomarlo luego en el siguiente bloque. Estamos de vuelta en el programa y estamos conversando con el doctor Sergio Tapia sobre el lanzamiento del Instituto de Estudios Políticos y a la vez haciendo un diagnóstico de la realidad que hace necesario este lanzamiento. Sergio, llegamos a la conclusión que la teología de la liberación está en la base de esta crisis que presenta la Iglesia peruana en este momento por esta distorsión de la fe y del estudio de la teología que está en la base de estas generaciones, de las últimas generaciones en la Iglesia, y que toma parte de ella, felizmente no toda. Pero tú además has planteado que otro de los temas que nos llevan a esta situación es la crisis en la educación, y eso está clarísimo, ¿no? Porque las nuevas generaciones, hay que decirlo con preocupación y con tristeza, no tienen una formación en temas de historia, en temas filosóficos de fondo, en temas cívicos, porque una serie de reformas en la educación nos han llevado a que no se estudie la historia del Perú, ¿no? Y yo recuerdo que Ribagüero dice que los tres pilares de la nación, de la patria, son la historia, el lenguaje y la religión, ¿no? Y todo, si esto está fallando, bueno, tenemos un problema de fondo, y por eso muchos chicos terminan el colegio y no tienen idea de lo que pasó en los años 80 en el Perú,
y ni siquiera antes, ¿no? Porque muchos no saben cuál fue el ejemplo de Miguel Grau, cuál fue su acto heroico, cuál fue su vida, su personalidad, o no saben quién fue Santa Rosa de Lima, o no saben quién fue Bolognesi, ni en tiempos más cercanos siquiera quién fue Chabuca Granda, ¿no? Porque hay encuestas que uno ve a veces en la televisión. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema de la educación? Hemos dejado la educación de los jóvenes en las manos equivocadas, ha sido tomado también por las izquierdas. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esta crisis? Cuando era alumno, me gustaba revisar en las bibliotecas los libros con que había estudiado la generación anterior, lo mismo que yo estudiaba ya en secundaria, en primero, segundo y media. Y comparaba los libros que yo tenía de historia con los libros que habían estudiado la historia la generación de mis padres. Y yo me impresionaba del librazo con que ellos tenían y la cantidad de datos que ya veía que faltaban en mis libros. Qué triste después ver que en la siguiente generación a la mía, la de mis hijos, ya no estudian historia del Perú, sino estudian una mezcla entre historia mundial y historia nacional. Ya no hay curso de educación cívica, que era un curso para los varones en secundaria, para estudiar las reglas de la ciudadanía, y que creo que las mujeres estudiaban educación familiar en lugar de educación cívica. Se han perdido una serie de enseñanzas que no eran especulativas, sino servían para la vida práctica. Hay una presunción, Luciano. Se dice que la ley es obligatoria porque hay la presunción de que basta que salga publicada en el peruano para que todos los ciudadanos la conozcan. En primer lugar, el peruano no lo leen muchas veces ni los jueces, ¿no? Porque si no, no se explicaría tanta sentencia contra la legislación que hay, ¿no? La regla de los viejos abogados era el peruano antes del desayuno, ¿no? Era la regla habitual de la disciplina de la lectura profesional para estar al día. Bueno, menos se le puede pedir a un ciudadano que esté al día de las leyes. Esas síntesis legislativas se daban en la educación cívica, incluso en la premilitar, que se forjaba el espíritu de la tradición de la patria, y en los cursos de historia, ¿no? ¿Por qué las generaciones que hemos pasado por el colegio antes tenemos en nuestra memoria acontecimientos históricos o pasajes bíblicos tan bien cultivados? Porque era una repetición, pero una repetición no exhaustiva, sino una repetición analítica de acuerdo a las edades que uno iba pasando escolares. Ahora, hoy día sorprende lo siguiente. Según la Constitución, el Estado determina objetivos en la educación, no desarrolla programas. Sin embargo, vemos que para la educación estatal sí desarrolla programas, que a veces también son impuestos a la educación privada, incumpliendo en la norma constitucional de la libertad de enseñanza en la educación privada. Pero además, ya el Estado es el sustituto del profesor del aula. Por lo tanto, es el ministro de Educación o su grupo de burócratas lo que prácticamente determina lo que sucede en cada aula escolar y lo que se debe decir o no. Lamentablemente hay un estatismo de la educación que está haciendo muchísimo daño. Y por otro lado, hace 53 años, un poquito mayor que el presidente de la República, que cuando nació todavía no existía el sindicato que después él ahora dirige, y digo que hasta ahora dirige porque cuando llegó a la presidencia, a los 4 días, hizo reconocer a su sindicato, ¿no? Que no estaba reconocido, o la orientación o la rama de su sindicato que no estaba reconocido. Nosotros tenemos en la educación estatal un sindicato en cuyo estatuto
se declara marxista-leninista, ese es el SUTEP, y cuya conducción la tiene el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Es un partido que inclusive ha tenido en algún momento parlamentarios, como el senador Rolando Breña. Entonces, ¿qué nos podemos quejar del fruto de una educación por decenas de años manipulada para intereses ideológicos y políticos? No de un partido, sino de una ideología como la del comunismo, que es mortal para la existencia de una sociedad como la nuestra. Claro, e incluso el SUTEP que tú mencionas, en su página web tiene una serie de información en la cual denuncia al señor Castillo por radical y por extremista, y tienen una facción vinculada al SUTEP CONARE, que son una especie de neosenderistas, ¿no? Entonces, en esas manos está la educación. Yo creo que has planteado un panorama que nos da las claras señales de por qué se requiere una formación política, ¿no? Por qué el ciudadano necesita información para votar y por qué el que aspira a un cargo público también debe tener una formación, ¿no? Porque no se trata de que de pronto lleguen, como en este caso, muchos ministros que no tienen la capacidad para ejercer el cargo, ni la formación, ni la experiencia. Y yo creo que ahí el instituto que tú estás lanzando, el Instituto de Estudios Políticos, va a cubrir esa deficiencia. Yo quisiera, Sergio, luego de la pausa que vamos a tener en este momento, que entremos a analizar un poco qué es lo que va a ofrecer en forma concreta el IDEPO. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja, conversando con el doctor Sergio Tapia sobre lo que el Instituto de Estudios Políticos de reciente lanzamiento ofrece ante un panorama político que él ha planteado como de crisis, pero que además una crisis en la cual se puede encontrar alternativas y se puede ofrecer soluciones, porque tampoco es que estemos del todo perdidos. ¿Qué cosa es lo que ofrece en forma concreta y de qué forma se va a llevar adelante, Sergio, el Instituto de Estudios Políticos? En forma concreta, nosotros tenemos que conocer por qué vivimos en una sociedad, cuáles son nuestros roles, por qué es que existe la necesidad del ser humano de vivir en una sociedad organizada y cuáles son los peligros frente a la sociedad que nosotros necesitamos. Todas estas cosas se responden a través de cursos de muy corta duración, seminarios que duran un poquito más, talleres, conferencias. No todo es proporcionado bajo un sistema de matrículas y costos. Va a haber mucha actividad también difundida, gratuita, por parte del instituto, como ayer, que fue una excelente participación con inclusive 2 expositores del extranjero con respecto a lo que es la situación y las perspectivas de los países andinos de Sudamérica, que es el lugar que nos corresponde en la geopolítica americana. El instituto, a través de los cursos, de las charlas, de las conferencias, talleres, ediciones de libros, promoción de libros que acá en el Perú son difíciles de encontrar y que los daremos a través de nuestras redes sociales en las cuales intervendremos. La idea es elevar la cultura política peruana. No podemos darnos el lujo de tener una elección más con tal nivel de ausencia, de deseo de ciudadanos, porque ya vemos lo que causa, que los pocos, un partido que no tuvo sino el 15%, esté en el gobierno, pero además un partido o un 15% que esté en el gobierno gracias
a la inteligencia cubana, que viendo que ya se perdía, porque los cubanos son como unos parásitos, el comunismo en Cuba, no los cubanos, son como unos parásitos, para drenar, absorber el sistema económico, como lo han hecho en Venezuela. A Rusia no la pudieron secar porque es un imperio, pero a Venezuela la absorbieron y la dejaron quebrada. Tenían que cambiar de ubre, y esa nueva ubre es el Perú, con una riqueza extraordinaria. Entonces, eso de estar pobres en un país rico, eso ha sido, yo pienso, un lema de los cubanos. ¿Para qué vamos a seguir tan pobres si podemos tener los comunistas cubanos un país rico a quien robar y asaltar como acostumbran ellos? El caso de Cerrón es típico, él es un agente cubano, él ha sido preparado por Cuba para esto. Porque qué coincidencia que todo el sistema electoral haya estado en manos del mismo partido, que era elegido, que era candidato y que ellos controlaban al mismo partido para que ganara. Este ha sido un fraude hecho con un planeamiento al estilo de la inteligencia cubana. Sin duda ya están en el Perú, si nos tenían en las miras del Foro de Sao Paulo y el castrochavismo ya se instaló en el Perú, y a eso es una importante respuesta a la que está planteando el instituto. La gente que tenga interés en los cursos van a ser en principio, yo entiendo, virtuales por la situación que se vive, y tendría que tener acceso a través de una página web, del Facebook. ¿Cómo encuentran al IDEPO? Nosotros vamos a actuar en general a través del Facebook y de otras formas de llegar a las personas. Las personas que quieran comunicarse con el instituto pueden buscar, abren su Facebook, su página de Facebook propia, y van a encontrar una lupa en la parte superior, generalmente a la izquierda. Dan un clic a la lupa y se abre una ventanita y ponen IDEPO, Instituto de Estudios Políticos, IDEPO, o el nombre completo, Instituto de Estudios Políticos. Y inmediatamente les aparecerá la página de nuestro Facebook, y ahí podrán escribir un mensaje y nuestros equipos inmediatamente podrán tener en contacto con el que nos escriba para informarle lo que hay. También en nuestra misma página hay información sobre lo que ofrecemos y cuándo lo ofrecemos. Bueno, ya evidentemente en el mes de septiembre y por el trimestre, septiembre, octubre y noviembre, va a haber un seminario sobre realidad política peruana, y en los meses de septiembre, en el mes de septiembre va a haber un curso sobre vacancia presidencial. En el mes de octubre, un curso sobre disolución del Congreso. Y en el mes de noviembre, un curso sobre denuncias constitucionales. Oye, eso me parece interesantísimo, porque todo el mundo habla de la disolución del Congreso o habla de la vacancia presidencial, y muy pocos conocen los artículos constitucionales y las leyes que están detrás de estas figuras, ¿no? Claro, la idea es que el ciudadano esté informado. Es la participación ciudadana, Luciano. El primer grado de participación ciudadana es estar informado. ¿Yo cómo puedo participar en mi sociedad si no tengo ninguna información de mi sociedad? No puedo. El segundo grado de participación es proponer, aconsejar, sugerir. Es decir, estando informado y sabiendo yo algo más, porque tengo criterio, porque tengo estudios propios, porque tengo una profesión, porque tengo una experiencia, aporto. Pero yo, ¿en qué podría aportar, por ejemplo, a Dinamarca, si no estoy informado de la sociedad dinamarquesa? No sé ni su idioma. De la misma manera, un peruano que no esté informado de lo que pasa en su sociedad, ¿cómo va a aportar? Tiene primero que informarse.
Y precisamente lo que no hace la escuela, lo que no hacen los medios de prensa, que tienen esa obligación constitucional y que nunca la cumplen, vamos a tratar supletoriamente en este esfuerzo cívico de las personas que estamos promoviendo este instituto de hacerlo. Sergio, una última pregunta. Está claro que este instituto ofrece esta capacitación, esta información, y es una labor social. Sin embargo, tiene evidentemente un costo porque hay que manejar algunas cosas, a pesar de que también has comentado que habrá actividades libres de todo costo, como la importantísima conferencia que asistimos ayer. Pero yo veo que también hay muchos jóvenes que probablemente quieran recibir esta formación y que su situación económica les impide. ¿Podrán solicitar en algún caso algún tipo de beca o algún tipo de media beca o de apoyo? Nosotros vamos a ser muy promotores, con bastante generosidad, a cumplir esta obra de caridad, de amor, que es enseñar al que no sabe, como una obligación de solidaridad social. Y por eso es que por delante nosotros estamos en la enseñanza, fuera de toda ideología, fuera de todo interés, y sobre todo descartando que tengamos un interés económico, porque la asociación no es una empresa. Una asociación siempre no persigue fines de lucro. En consecuencia, siempre vamos a promover que hayan personas que por necesitarlo estén con nosotros recibiendo nuestros cursos, aunque no nos puedan compensar los costos que eso, digamos, insolucionablemente habremos de asumir. Mira, esa es una noticia excelente que yo sé que mucha gente que nos sigue y que ve el programa va a valorar y va a poder acceder a estos cursos cuando lo necesite, si es que no está en condición de asumir algún tipo de costo. Están ustedes haciendo una labor fantástica de divulgación y de formación que hay que felicitar y agradecer. Sergio, hemos llegado al final del programa. Te agradezco mucho por tu participación y nuestros mejores deseos para el éxito de esta importante labor que inician con el Instituto de Estudios Políticos. Muchas gracias, Luciano, por la invitación, y solamente quisiera terminar con el lema que estamos asumiendo en el Instituto de Estudios Políticos: formación para la acción. No nos interesa una formación para enciclopedistas o para teóricos. Nos interesa la formación suficiente para salvar al Perú del trance en que se encuentra. Excelente, excelente iniciativa, no estar en especulaciones intelectualísticas ni formando diletantes que al final permanezcan en sus casas y no asuman una responsabilidad política.